Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo o uno de los más de 50 premios que tengo para ti. Te invito a que en este mismo momento llegues con nosotros hasta el final y así también apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarte que ya tenemos abiertas agenda para octubre. Entonces en la cajita de descripciones y en el primer comentario te dejo la información por si quieres una lectura privada. Bueno, además quiero contarte que esta lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Y si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones también te dejé el link. Vamos a comenzar entonces primero con un mensajito general para todos los amigos de Capricornio hoy. Y los ángeles les dicen: saldrás de una época estéril. Vas a estar dentro de muy pronto en una situación totalmente diferente a la que te encuentras en este momento, Capricornio. Esos tiempos de escasez, tanto en la vida sentimental como en la vida personal, económica, van a empezar a terminar. Saldrás de una época de escasez. Da un muy buen augurio para ti. Augura que realmente ha empezado una etapa en la cual vas a empezar a ver los frutos de todas aquellas buenas cosas que tú has sembrado, los frutos de todas aquellas buenas cosas que tú has entregado a los demás. Te dice en este momento el universo: puede que hayas sembrado con las personas que no dieron el mismo fruto, que no te retribuyeron lo mismo, que cuando tú diste en abundancia no lo hicieron así mismo contigo. Sin embargo, el universo no se queda con nada, el universo no olvida y llega la época de la cosecha, de la prosperidad. Palpa la prosperidad porque está allí cerca de ti. Bueno, eso te dice con mucho amor el horóscopo de los ángeles, el tarot. Bueno, en este momento vamos a comenzar entonces con la lectura para el plano de lo sentimental, para todos aquellos amigos que en este momento tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el ex, la esposa. Puede que estén juntos o separados. Puede ser que incluso se encuentren en contacto cero en este momento y eso no afecta a esta lectura. Vamos a comenzar. Quiero que ahora te concentres en el nombre de esa personita y lo repitas en tu mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora quiero que en tu mente digas tu nombre y el nombre de esa persona juntos. Por ejemplo, María y Juan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con la lectura. Vamos a ver cuáles son los pensamientos de esta persona hacia ti. Vamos a sacar las cartas y luego haremos la interpretación. 2 de bastos, as de bastos invertido, la picota invertida, es 5, el rey de bastos invertido. Aquí hay una unión muy fuerte. 10 de espadas, el 2, la sota, la recuperación, el loco, los dos caminos, el maestro. Bueno, vamos a comenzar con la lectura en este momento y quiero que se concentren realmente mucho. ¿Cuál es el primer pensamiento que se le viene a esta persona a la cabeza cuando le nombran a Capricornio? Esta carta del 2 de bastos en este momento me habla de alguien que realmente se considera que debe avanzar con prudencia porque hay personas que quieren separarles. Considera que tienen que avanzar con bastante cautela. Me dice que se va a estar comunicando contigo durante estos días y siente o percibe que hubo un fracaso, ¿sí? Que un fracaso, que realmente las cosas como están sucediendo no era como ustedes la tenían planeadas, que las cosas como están pasando, digamos que la relación de ustedes iba así, chun, y de repente de un momento a otro fue como que se fue.
Se fue hacia el abismo, se fue en picada, se fue en caída. Aquí me habla acerca de comenzó muy bien la relación, pero luego empezó con una etapa de inestabilidad, de terminar, volver. Estamos bien un día, me buscas uno, pero luego te desapareces tres. Entonces esto empezó a generar una crisis y esa crisis abrió la puerta para que quizá alguna tercera persona por allí aprovechara la situación y se metiera en medio de ustedes dos. Es realmente una lástima porque percibo que esto, más allá de tener que ver con tu persona especial, tiene que ver con un ciclo karmático que tienes que empezar a romper en este momento, Capricornio. Tú eres un signo de tierra y a ti te encantan las relaciones estables. Tú te ves con familia, con futuro a largo plazo. Sin embargo, a veces parece que las cosas en el plano de lo sentimental no fluyeran, aunque puedan fluir en otros aspectos, aunque por ejemplo en la parte laboral puedan estar marchando mejor, parece que en la parte sentimental tienes un estancamiento bastante marcado y siento decirte que eso no depende a veces ni siquiera de las personas con quien has estado, ni siquiera de ti mismo, sino que siento que hay algo karmático aquí. Siento que por una u otra razón estás atrapado en este ciclo que me marca el 10 de espadas. Estás atrapado en relaciones en las cuales nunca terminas como bien. Me dice que las relaciones comienzan con muchas expectativas y en el momento justo cuando parece que todo está bien, ¡pum!, comienza a ir a haber un declive, a haber un descenso. Sin embargo, me dice que toda esta relación con esta persona está generando un cierre de karma, que toda esta relación con esta persona te está ayudando a mirar realmente un poco más lejos, a cuestionarte, a preguntarte qué es lo que pasa, qué pasa conmigo, por qué las cosas no me fluyen bien en este terreno, por qué las cosas no me fluyen bien en el plano de lo sentimental, siendo que yo lo entrego todo, siendo que yo lo doy todo como Capricornio que soy, que estoy acostumbrado a dar en cualquier aspecto de mi vida lo mejor de mí. Me dice por su parte este 4 de espadas que no te preocupes, que hay opciones realmente de recuperar una relación perdida. Como te digo, estás en un cierre karmático bastante importante, en un cierre que implica que tú por fin veas este cambio bueno, este cambio positivo, pero para poder hacer este cierre necesitas darte cuenta qué es lo que hay que sanar. Esta sanación va a ser así, abrupta, va a ser un clic, va a ser una cosa súper importante, súper rápida, súper fuerte, muy contundente. Me dice que va a ser algo muy rápido, la carta del loco. Me dice hay posibilidades de recuperar lo perdido. Pero al mismo tiempo este 4 de espadas nos habla acerca de avanzar con precaución, nos habla acerca de ir poco a poco en esta recuperación de una relación, si es que van a regresar o si es que aún están juntos pero la relación no va tan bien. Me dice hay que bajarle un poquito de la velocidad y avanzar poco a poco porque estás en este cierre y este cierre pasará como un huracán, ¿sí? Mirarás hacia atrás y de un momento a otro te darás cuenta y empezarás a pensar de dónde ha pasado todo esto, de dónde ha surgido todo esto. La carta del loco también te dice, tienes que dar un salto de fe, tienes que dar un salto de fe de que vas a poder hacer este cierre de karma en tus relaciones amorosas. Cree que realmente viene algo mejor para ti, cree que realmente el universo está sanando y está actuando. Me dice, es probable, la carta de los dos caminos, dice, es probable que alguien aquí haya caído en una tentación. La carta de los dos caminos también me habla acerca del sufrimiento, de la separación que ustedes están viviendo. Es un sufrimiento que no creas, pero a la otra persona también le ha afectado. Que no lo esté expresando en esta forma como tan abiertamente posible, pues como tú quizá, no quiere decir que no sea así. Entonces es súper importante y también quería decirte esto. La carta del maestro me dice además que viene la solución, viene una solución para ti con esta relación. Como te digo, aquí se cierra un karma. Me dice que para que puedas cerrar este karma en tus relaciones amorosas y en tu vida sentimental,
Es fundamental que independiente de que si decidas continuar o decidas terminar con esta persona que preguntaste en esta lectura, que lo hagas de manera armónica. Dar ese cierre armónico en paz, en alegría, en tranquilidad, te va a permitir hacer un cierre armónico en general. Entonces, esto es súper bueno para ti. Bueno, vamos a ver entonces la lectura para también a través del tarot de los egipcios para ustedes respecto a esta personita especial que siente, que piensa y que quiere. Que siente, que piensa, que quiere. Bueno, si no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita, y de esa manera puedes estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Bueno, ¿qué siente? La carta del amor y del deseo. Alguien que se dio cuenta que la conexión contigo iba más allá de lo sexual. Alguien que se dio cuenta de que digamos el feeling de ustedes es una conexión, y si crees en vidas pasadas, me resuena muchísimo decirte que esta conexión de ustedes dos realmente es de una vida pasada. La carta de la rueda de la fortuna en sus pensamientos me dice que los pensamientos de esta persona están girando hacia bien, y eso es porque este karma se cierra y todo empieza a vibrar de una manera diferente a tu alrededor, Capricornio. La carta de la inversión me dice: te dedicaré más tiempo, me dedicaré más tiempo a todas aquellas cosas que hagan feliz a Capricornio para que se sienta bien a mi lado. Los ángeles te dicen: no te culpes, rectifica, y perdonarte a ti, perdonar a tu pareja por lo que se haya hecho mal durante la relación les va a permitir avanzar en una nueva oportunidad y en una nueva dirección. Vamos a ver en este momento la lectura para todos aquellos que se encuentran solteros, y quédate hasta el final para que sepas cómo ganar premios conmigo y además cómo así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Para todos mis amigos que están solteros, me dice va a haber una lucha por un amor, me dice. Puedes estar conociendo a alguien que también le va a gustar a un amigo o una amiga tuya o a una persona muy cercana, y va a haber como una lucha, una competencia. Cuidado, porque esta persona va a hacer algo como desleal para poderte alejar de alguien, y podría haber como unas peleas transitorias por el amor o por la conquista de alguien que les va a importar muchísimo. El desenlace de esta situación, me dice, es que tú sales triunfando. Sin embargo, me dice que también puede tratarse de una relación a distancia y que puedas estar como quizá compitiendo ese amor por alguien más. Entonces, mucho cuidado en este sentido. Ese 10 de bastos también me habla acerca de una recompensa merecida, de que finalmente terminas ganando todo esto porque tú eres una persona que en el amor, pues digamos, ha venido procurando también sanar sus heridas. Vamos a preguntar por el plano de lo económico de cada uno de ustedes, y me dice: cuidado durante estos días de actuar sin pedir un consejo respecto a un dinero, un trabajo o una situación importante, porque podría ser víctima de un robo o de una estafa. Me dice, también vas a encontrar un nuevo trabajo o vas a encontrar algo nuevo en lo cual invertir, un nuevo hobby, algo con lo cual encuentras mucha afinidad, me dice ese 5 de copas, y esto también empezará a generar un ingreso. Quizás no lo hayas considerado, pero hay algo que tú sabes hacer muy bien y que podría generarte como ingresos adicionales, y quién quita que no, en cualquier momento volverse como una de tus soportes fundamentales. Si estás en pareja, escucha durante estos días los consejos que tiene tu persona especial para decirte respecto a la economía, porque te ayudarán muchísimo. Bueno, número de la suerte para ti, el número 37, y la carta del arte me dice que algunos de ustedes tienen habilidades creativas muy importantes que están desperdiciando desde el punto de vista económico. A ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, quiero bendecirte, quiero contarte que por ti alimentamos un día más nuestro refugio de animalitos rescatados, y esto merece las mejores bendiciones. Contarte además que cuáles son los premios y los requisitos. Los premios son una lectura personal conmigo, 50 respuestas a 50 comentarios que dejen en la semana. Tienen que ser preguntas puntuales, y si es de amor, dejar el signo de ambos, y los en vivo donde les respondo preguntas gratis. Los requisitos son estar suscritos con la campanita activada. Tercero, tienen que darle like a este video, y cuarto, escribir la palabra rosa
y contarnos el día de hoy cuál es el recuerdo más feliz, más feliz, ya me dijeron el más antiguo, el más feliz que ustedes tienen en la escuela o en el colegio. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón. No olviden colocar estos videos en lista de reproducción siempre para que nos apoyen.